Hoy en Fútbol Total vamos a hablar de un entrenador que ha sido cuestionado por mucha gente a nivel mundial, un entrenador amado por unos, odiado por otros, un técnico multiganador, un técnico que siempre ha dado de qué hablar, un técnico que ha ganado bastantes títulos importantes, un técnico que al final de cuentas podemos decir que es de los mejores del mundo. Hoy acá en Fútbol Total vamos a hablar de José Mario dos Santos Mourinho Félix. Así que recuerde suscribirse a Fútbol Total CR para tener toda la mejor información a nivel internacional, tanto en clubes como en selecciones. ¡Comenzamos! José Mario dos Santos Mourinho Félix, conocido como The Special One, nació en Setúbal, Portugal, un 26 de enero de 1963. Actualmente tiene 62 años. José Mourinho nació en Setúbal y su padre fue José Manuel Mourinho Félix, quien en su juventud jugó al fútbol en la posición de portero y posteriormente fue entrenador de fútbol. Su madre se llama María Julia y trabajaba de profesora en una escuela en Portugal. Su entorno familiar se caracterizó por tener una gran tradición futbolística, pues en su infancia José Mourinho veía jugar a su padre como portero, además de que su abuelo fue presidente del club de fútbol Victoria de Setúbal. Desde pequeño, José mostró aptitudes para el manejo y la organización de un equipo de fútbol, pues fue desde una edad temprana que él hacía ya informes y expedientes para los juegos que dirigía su padre. Estudió en el ISEF, Instituto Superior de Educación Física, una escuela de educación física en Lisboa que hoy es la Facultad de Motricidad Humana de la Universidad Técnica de Lisboa. Un poco antes de esa época, Mourinho tuvo un altercado con un maestro de matemáticas en la escuela media. Esto propició que tardase en graduarse, pues este incidente sucedió durante el último año de su educación media. José Mourinho tuvo que dejar la escuela, pero regresó pronto para regresar al examen de matemáticas y completar el 12º grado. Durante el lapso en que José no asistió a la escuela, su madre, que en realidad quería que él estudiara administración en vez de educación física, lo inscribió en una escuela privada de administración. Sin embargo, José notó el primer día que notó ningún futuro en esa profesión y ese mismo día dejó la escuela de administración. Se unió a su padre en el Vila do Conte, donde este era el director técnico del Río Ave. Al año siguiente, Mourinho logró ingresar a la ISEF. 5 años después obtuvo el grado de Educación Física con especialidad en Metodología en Deportes. Mourinho completó el curso de la UEFA para director técnico de fútbol en Escocia, pero luego regresó a Portugal para trabajar como entrenador en una escuela secundaria. Posteriormente, Mourinho dejó su trabajo como entrenador escolar al recibir una invitación para trabajar con el entrenador Manuel Fernández en Estrela de Amadora en los años 90. Regresó a su lugar de origen como asistente de Victoria de Setúbal. Más tarde, trabajó al lado de Bobby Robson, con el que se desempeñó como ayudante y traductor primero en el Sporting de Lisboa y luego en el Oporto. El portugués acompañó a Robson cuando este fichó por el Barcelona en 1996. Ejerció de segundo entrenador de Bobby Robson durante la temporada 96-97, la única del inglés en el banquillo azulgrana, conquistando la Copa y Supercopa de España y así como la Recopa de Europa. La temporada 97-98, Luis Van Gaal relevó a Robson, pero Mourinho consiguió hacerse un hueco en el cuerpo técnico del nuevo entrenador, como encargado de realizar informes sobre los equipos rivales. Realizó una tarea durante 2 años hasta que en noviembre de 1999, tras la marcha de Ronald Koeman, el presidente ocupó su puesto como segundo entrenador del equipo azulgrana. En esta época donde conoce a Josep Guardiola, que una década más tarde se convertiría en su mayor rival deportivo como entrenador. Tras haber conquistado 2 ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de Europa, Luis Van Gaal cerró en el blanco la temporada 1999-2000, lo que lo llevó a presentar la dimisión. Lorenzo Serra Ferrer asumió la dirección del equipo y prescindió de José Mourinho, que rescindió su contrato con el Barcelona en julio de 2000. Su trayectoria como entrenador, José Mourinho participó en el año 2000 con el Benfica,
con el Leira del 2001 al 2002, con el Porto de 2002 a 2004, con el Chelsea de Inglaterra 2004-2007, con el Inter de Milán del 2008 a 2010, con el Real Madrid del 2010 al 2013, con el Chelsea nuevamente en su segunda etapa del 2013 a 2015, de ahí pasa al Manchester United del 2016 al 2018. También estuvo en el Tottenham Hotspur del 2019 al 2021, para así pasar a la Roma de Italia del 2021 al 2024 y actualmente dirige en Turquía al famoso Fenerbahce. Como entrenador también tiene bastantes reconocimientos de títulos. Tiene 2 Primeras Liga, una Copa de Portugal, una Supercopa de Portugal, 3 Premier League, una FA Cup, 4 Copas de la Liga, 2 Community Shields, 2 Serie A, una Copa Italia, una Supercopa de Italia, una Primera División de España, una Copa del Rey, una Supercopa de España, 2 Ligas de Campeones de la UEFA, 2 Ligas de Europa de la UEFA y una Liga de Europa de Conferencia, la famosa Conference League. Estos son la cantidad de títulos que ha tenido José Mourinho en su carrera. Es muy interesante también analizar la trayectoria que ha tenido como entrenador José Mourinho, haciendo campeón al Porto tanto de la Copa UEFA como de la UEFA Champions League. Luego, el Chelsea no ganaba la Premier League desde hace 50 años. José Mourinho llegó al Chelsea y se consagró campeón de la Premier League. Con el Inter de Milán, que no ganaba la Champions League desde hace 45 años, José Mourinho llegó al Inter y ganó la Champions League. Con el Real Madrid no ganaba la Copa del Rey desde hace 22 años. José Mourinho llegó al Madrid y se consagró campeón. Con el Manchester United no ganaba una Copa de Europa desde hace 9 años. Y José Mourinho llegó al Manchester United y la ganó. Con la Roma nunca había ganado una Copa de Europa en su historia. Llegó José Mourinho y ganó su primera Conference League con el equipo romano. Así que es muy interesante analizar todas las estadísticas positivas que tiene el portugués, conocido como The Special One. A nada de salir del Barcelona, Mourinho recibió una oferta de Bobby Robson para acompañarle en el banquillo del Newcastle United. Mourinho desestimó la propuesta, considerando que había terminado su ciclo como asistente de entrenador y regresó a Portugal para empezar su carrera como primer entrenador. Así, durante la temporada 2000-2001, se hizo cargo del Benfica como sustituto de Jupp Heynckes en la 4ª jornada de la Liga Portuguesa. Mourinho escogió a Carlos Moser, un defensa retirado, como asistente. Durante la temporada fue elegido un nuevo presidente, Manuel Vilariño, quien tomó posesión con un nuevo proyecto para el equipo que incluía a otro manager. Aunque Vilariño no tenía la intención inmediata de echar a Mourinho, este decidió solicitar una extensión de contrato a la mitad de la temporada, pues el contrato firmado con João Vale de Acevedo, el anterior presidente, era solo de una temporada. Con la posibilidad de extenderlo a 4 años, solo el Acevedo ganaba las elecciones. El nuevo presidente del Benfica rechazó la solicitud y Mourinho dejó el equipo, después de tan solo 9 jornadas dirigiendo al equipo el 5 de diciembre del 2000. Mourinho no volvió a dirigir a un equipo hasta la siguiente temporada. En 2001, su representante Jorge Vaidek le consiguió el puesto de entrenador de Leira para la temporada 2001-2002, que llegó al 5º lugar de la tabla general a mitad de temporada, precisamente solo un puesto por debajo del Benfica. Mourinho nuevamente dejó al club que dirigía, en esta ocasión debido a una circunstancia muy distinta, una oferta para dirigir a uno de los clubes más importantes de la liga portuguesa, como lo es el Porto. Mourinho fue el elegido en enero del 2002 por el Oporto para reemplazar a Octavio Machado como manager. Debido a los malos resultados, la insatisfacción reinaba en el club, que estaba casi fuera de lucha por el título de liga y al borde de no proclamarse para ninguna competición europea. Mourinho guió al Porto hasta el 3er lugar de la tabla, dirigiendo 15 partidos, 11 triunfos, 2 empates y 2 derrotas, y un promedio que el club ganaría el título el siguiente torneo. Mourinho identificó rápidamente a los jugadores que podían ser la espina dorsal de la alineación perfecta para el Porto: Ricardo Carvalho, Costinha, Deco, Dimitri Alenisevich y Postiga. Le devolvió el brazalete de capitán a Jorge Costa, quien se había ido cedido por 6 meses al Charlton Athletic de Inglaterra. Después de una disputa con Machado,
Las contrataciones de ese verano incluyeron a Nuno Valente del Ley del Leira, Paulo Ferreira del Victoria Setúbal, Pedro Emanuel de Boavista, Edgaras Yacaustas y Maniche, quien terminaban contrato en ese año con el Benfica. Maniche había estado incluso en las reservas de ese equipo. Durante la pretemporada, Mourinho publicó en el website del club los informes detallados de los entrenamientos del equipo, llenos de vocabulario formal. Por ejemplo, él se refirió a una práctica de jog de 20 kilómetros como un ejercicio aeróbico extendido, mientras algunos se burlaban con desdén de esta acción, otros la alabaron por la innovación y por llevar un tratamiento más científico a las viejas formas de entrenamiento que se practicaban en Portugal. Uno de los aspectos más importantes para Mourinho en el Oporto era la presión que debía hacer su equipo. Cuando iniciaba una línea ofensiva, él le llamaba presao alta, en español presión alta. Las habilidades físicas y combativas de los defensores y de los mediocampistas como Deleire, Maniche y Deco le permitieron al Oporto aplicar presión a las líneas ofensivas y forzar a los rivales a conceder la pelota o a probar los pases por mucho más tiempo. En 2003, Mourinho ganó su primera Superliga con récord de 27 triunfos, 5 empates, 2 derrotas, con un 11 puntos de diferencia sobre el Benfica. Actualmente, José Mourinho es técnico del Fenerbahce de Turquía, donde no ha podido conseguir títulos. Como el único caso que le pasó fue dirigiendo al equipo del Tottenham Hotspur, donde tampoco pudo conseguir un título. Con el resto de equipos ha sido campeón en diferentes torneos, llámese Copa del Rey, Copa Italia, Champions League, Liga Italiana, Liga Española, un técnico multicampeón. Así que esta fue la vida de José Mourinho, criticado por muchos, amado por otros. Recuerde suscribirse a Fútbol Total CR para tener toda la información a nivel internacional, tanto de clubes como de selecciones. Nos vemos.